באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין. Bien, nos preguntan a una televidente a quien conservo un gran cariño, respeto y amor en Yeshua. Nosotros estamos en Cabimas todos los domingos desde las 7 de la noche en adelante hasta las 8:30 por el Banco Venezuela, el del Cerrito, en Miraflores. La segunda entrada, ahí hay una entrada yendo hacia el centro, ahí hay una entrada, la tercera, cuarta, quinta casa. Ahí nos estamos reuniendo. Por donde vive mi mamá, vamos a planificar una reunión pronto y se lo vamos a hacer llegar a ese bando de Cabimas que vive entre lo que es la Germán Río Linares, la 31, la 32, la 33. Sí, estoy agendando estar por allá con ustedes, pero ya nos estamos reuniendo con creyentes en Cabimas. Ya tenemos tal vez más de 2 meses yendo a Cabimas ya con un grupo de hermanos que a raíz de escuchar estas programaciones han querido que nos reunamos con ellos y ya estamos en proceso de formación con ellos. Un saludo a mis hermanos en Cabimas, Lozada, a toda tu familia, a toda la gente de allá. Desde aquí, Shalom Aleichem para todos ustedes. Y mi hermana, que vaya mi cariño para ti, para tu familia, para tu esposo, para tus hijas, para tus hijos. Te notificaré cuando estaremos por allá para que nos reunamos, compartamos, como sé que es tu deseo y el mío, por supuesto. Muy bien, Galup, capítulo 1, Galup Yab, Gálatas, como usted le conoce, estoy en el versículo 14. Dice Shaul, Pablo, una vez que habla de cuál era su religión antes de reconocer a Yeshua, era fariseo. Aquí lo dice. Y dice, vean cómo dice, y cómo era más celoso por las tradiciones heredadas de nuestros padres que la mayoría de los Yehudim de mi edad. Entonces ascendí con mayor rapidez que ellos en el judaísmo tradicional. Fíjense que Shaul dice aquí que la religión que él practicó, que fue el fariseísmo, lo llevó a ascender, pero vertiginosamente en esta creencia. Era celoso, tanto es así que ese celo religioso por lo que creía, lo llevó a perseguir a los creyentes en Yeshua que estaban regresando, obedeciendo a Yeshua y tomando la Torá como instrucciones de vida para continuar. De allí que eso lo conocemos de Shaul, el gran emisario Shaul. Dice, pero Yahweh, el Elohim de Israel, versículo 15, quien me apartó desde antes de yo nacer. Fíjense que Shaul hace aquí un reconocimiento de que Yahweh tiene una presciencia. ¿Qué significa eso? Presciencia es conocimiento anticipado. Shaul dice, antes de que yo naciera, Yahweh me eligió, me apartó y me llamó por su misericordia elegirme. Y dice, vean lo que dice, revelarme a su hijo para que yo lo anunciara a los gentiles. No consulté con nadie. Estoy en el versículo 17. Y tampoco subí a Jerusalén, y esto es importante, a ver a los emisarios que estaban allí antes que yo. Allá estaba Kefa, allá estaba Jacob, allá estaba Johanán y el grupo de aquellos 12 de Yeshua, que luego ya no estaba Judas, pero estaba Matías formando parte de aquel grupo de los 12. Ahora, vean lo que dice, él no subió a Jerusalén, pero ¿a dónde fue? Dice que regresó a Damasco. Y dice, no fue sino hasta 13 años después subí a Jerusalén. Los que han estudiado esto con profundidad, con el respeto que esto se merece estudiarse, Shaul fue a estudiarse otra vez al monte Sinaí, la Torá escrita, porque él venía de ser versado en la Torá oral. Él tuvo que agarrar la Torá escrita, la Torá oral que conocía, como fariseo al fin, y la tiró a la basura. Él dijo, lo que yo tenía por excelencia, lo tiré a la basura por amor a Yeshua, para ganarlo. Y me tuve que empezar a estudiar desde cero toda la Torá de Moshe. Por eso fue que no subí a Jerusalén. Cuando pasaron 13 años, escuche esto, hasta 3 años, tuvo 3 años abocado al estudio de la Torá. Hasta 3 años después que subí a Jerusalén. Fíjense, 3 años que se abocó después de su conversión a estudiar la Torá. Entonces ahí decide ir a Jerusalén, allá conoce a Kefa, le da la mano en señal de compañerismo.
Kefa, que era el emisario orientado para que trajesen los judíos al conocimiento de Yeshua, y Shaul se convierte en el emisario para los hijos de Efraín. Dice, pero no había ninguno de los emisarios, excepto a Jacob, el hermano de Yeshua. Vio a Kefa, que le dio la mano en señal de compañerismo, y a Jacob, el hermano de Yeshua. Referente a estos asuntos acerca de los que estoy escribiendo, declaro que Yahweh, que no miento. Después fui a Siria y a Cilicia. Vean ustedes a dónde va. Siria, Cilicia. Estas eran las ciudades fundamentales donde fueron las principales diásporas de los hijos de Efraín. Por eso él las menciona. ¿A quién se dirigió? Era evangelizarles, por decir un término que usted conoce en el cristianismo. Más que evangelizar, lo que fue enseñarles la Torá, ahora que tenían a Yeshua en el corazón. Pero en Yehudá, la asamblea mesiánica no sabía cómo yo lucía. Por supuesto, lo conocían como fariseo, no ahora convertido a Yeshua. Solo estaban oyendo los reportes que cómo los perseguía, y ahora les iba a impartir las buenas noticias de la emuná que anteriormente yo destruía. Ellos, cuando se enteraron de mí, dice Shaul, exaltaron a Yahweh. Ahora, Shaul hace un recuento de quién era él para poderle aclarar a los de Galuya que no se dejaran engañar por la religión que él profesaba, que era el fariseísmo. Y por supuesto, como versado, como estudioso, como elocuente que fue Shaul. Recuerden que Shaul fue summa cum laude en su religión. Saúl fue instruido bajo los pies de Gamaliel, y aquí lo dijimos, perteneciente a la escuela de Gilel. Y como instruido en estas religiones, y seguro estudió las enseñanzas de los esenios, de los saduceos, por supuesto que sí. Él ahora le dice a los de Galuya que cómo se van a dejar engañar por esta gente, de los cuales él ya conoce, y del cual de la religión ya también la practicó. Y entonces esboza la importancia de creer en Yeshua, pero no bajo la dogma religiosa del judaísmo tradicional, sino bajo los preceptos como Yahweh se los enseñó a Moshe, que es la Torá escrita en su pura y esencia, que no es más que la obediencia a los mandamientos. Por eso Yeshua dijo, el que me ama, dijo Yeshua, guarda mis mandamientos. Si tú dices que crees en él, tienes que guardar sus mandamientos. Si tú dices que crees en él, tienes que andar como él anduvo. Él fue un judío, recuerda. Él no anduvo como los gentiles, como los paganos, como los religiosos. Él anduvo como un judío rabino. Así fue que él anduvo, para que sepas. Estudiando Torá, enseñando Torá y viviendo Torá. Así anduvo. Te repito lo que dice la Escritura, que si tú le crees, tienes que andar como él anduvo. De manera que entonces, recogiendo esta primera parte del capítulo 1 de Galuyat, ya estamos entendiendo que nos está aclarando Shaul para el resto de los capítulos que nos restan a lo largo de estos 2-3 estudios, que espero resumirlo el resto de los 6 capítulos que faltan, el 2 hasta el 6. Ahora, quiero concluir un poco la temática de hoy diciéndoles a ustedes que cuando usted lee la palabra ley, porque usted tiene una versión Reina Valera, y la palabra ley ahí, usted tiene que entenderla bien claro a qué se está refiriendo. Si a la ley de Moisés, como usted la entiende, que es la Torá, o a la ley oral, que era la enseñanza de los fariseos, de los esenios o de los saduceos. Entonces usted tiene que tener claro ese término, en qué contexto está. Porque entonces usted va a leer, y cuando lleguemos allá, pero ya yo me voy a adelantar, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces la gente agarra ese pasaje y dice, no, ya yo no puedo vivir bajo la ley porque Cristo me redimió bajo la ley. Revisa el contexto a qué se refiere la palabra ley ahí, por qué está inmersa, a qué se refiere. Pero ya yo te estoy dando las herramientas contextuales, escriturales, para que tengas claro ese pasaje y el resto de los que vienen. Porque realmente Yeshua nos redimió de la maldición, y aquí él dice que está bajo maldición. Todo aquello que se enseña fuera de lo genuino, del Besorok, del Evangelio, de las buenas noticias, fuera de la Torá dada a Moshe. Y quiero empezar a concluir, y cité el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 14. Ahí está, donde Shaul dice que él admite que vivió fue bajo la Torá. Yo quiero que los hermanos en Yeshua lo revisen.
Si Shaul dice en el libro de los Hechos 24:14 que él vivió bajo los preceptos de la Torah, ¿cómo va a decir aquí entonces que él fue redimido de la maldición de la Torah? Por favor, algo no anda bien. Y escuche, la Escritura no se contradice. Se contradicen las religiones, las traducciones, los expositores que enseñan fuera de contexto, etc. Pero la Escritura, la palabra del Padre es sagrada. Mi hermano, escúchame. Dice el Salmo 19 que la Torah de Yahweh es perfecta. ¡Es perfecta! Si tú dices que aquí se abolió y se contradijo, tú estás contradiciendo lo que dice la Escritura. Ella es perfecta, que convierte el alma. Ella es más preciosa que el oro, deseable mucho más que oro afinado, es más dulce que la miel que destila del panal. Esa es la Torah de Yahweh. Esos son los mandamientos de Yahweh, deseable más que el oro y mucho más que oro afinado. Se me está agotando el tiempo. Agradezco a los hermanos en Yeshua su atención. Continuaremos con el capítulo 2, capítulo 3. Pido que en esta semana usted lea estos capítulos y nos vamos entonces a abocarnos a estudiarnos de forma detallada y usted va a entender lo que está diciendo el Shaul a la gente de Galuyá. Un privilegio para mí tener esta traducción, la cual recomiendo. Apúntamela aquí, por favor. La Sefer Dabar. Esta es una traducción hecha del hebreo al castellano. No como la que se lee en el cristianismo, que es hecha de latín al castellano como Reina Valera. No, esta es hecha de un idioma original, del hebreo al castellano. Usted puede bajarla si usted tiene un Android como dispositivo electrónico. Usted puede bajarla y usted coloca en Google allí Biblia Kadosh. Kadosh como está aquí, ¿ves? Permítame, camarógrafo, ¿eh? Biblia, esto es santo. En hebreo, esto significa santo. Yahweh es santo, Yahweh en Kadosh. Usted coloca Biblia Kadosh y ahí la descarga. Y esta escritura usted irá juntamente conmigo. Y usted va a ver lo sabroso que es comer las cosas desde el original. Me tengo que despedir. Shalom Aleichem, Ubrajo, bendiciones para ustedes. Que el Padre Eterno, que Yahweh en el Elohim de Israel, les colme de bien, les dé shalom, les dé alegría, armonía, felicidad, y que en estos días difíciles humanamente, abra para ustedes los cielos, con su misericordia abundante, y bendiga tu casa, tus hijos, tu hogar, tu familia, y te dé revelación en tu espíritu de su verdad sagrada. Shalom Aleichem, Ubrajo, buenas noches para todas y todos, bendiciones. Les esperamos en la calle Venezuela, con calle Calafe, Ciudad Ojeda, Quejilá, casa a su nombre y a su reino. באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין